Como hemos dicho, una de las mayores representantes y defensoras del feminismo en Colombia ha sido Bocayá Ofelia Uribe da Costa, en quien nos vamos a centrar en este reportaje. Para orientaros un poco sobre la procedencia de este icono del feminismo, haremos un pequeño bagaje sobre su vida. Ofelia nació en Oiva, Santander, el 22 de diciembre de 1900, en plena época de la llamada hegemonía conservadora. Fue la mayor y única mujer en un hogar de 5 hermanos. Cuando era muy pequeña, su familia se trasladó a vivir a Socorro, donde estudió primaria en una escuela pública y más tarde se especializó en magisterio en la Normal de San Gil. Su feminismo se debe a las relaciones que vivió de pequeña con su padre y hermanos, con los que hacía actividades que estaban prohibidas en esa época para las niñas, como por ejemplo juegos como el rugby o actividades como el tiro al blanco, e incluso la participación en el mundo intelectual. Fue particularmente especial para ella su encuentro transgresor con la lectura, ya que las niñas de la época solo tenían a su alcance ciertos tipos de lecturas, como las vidas de los santos, libros de cocinas y más libros de santos. Ella rescataba libros de los lugares en que los ocultaban sus hermanos, de la censura materna, y los leía a escondidas. Vargas Vila fue uno de los escritores malditos que ella leyó, aunque a veces sin entenderlo. Fue maestra de primaria durante un año en Simacota, donde disfrutó mucho de la enseñanza y de lo que había llegado a conseguir. Posteriormente abrió con su madre un colegio, pero no tenía mucho apoyo oficial y las pensiones no daban para mantenerla y se vio obligada a cerrarla. Emigró a Chiquinquirá y luego a Miraflores en 1924. Allí conoció al que iba a ser su marido, un abogado llamado Guillermo Acosta, sobrino del general liberal Santos Acosta, con quien contrajo matrimonio en 1926. Posteriormente, a partir de 1931 y por 5 años, su marido se desempeñó como juez de San Gil, Santander. Recibió un juzgado con numerosos casos atrasados, sin ayudantes ni más recursos humanos para asumir su labor. Ofelia le ayudó a investigar, a reunir pruebas, a citar testigos, por lo que con esta experiencia mejoró su contacto con los conocimientos jurídicos y con el derecho, y le aportó conceptos y elementos para comprender la función del Estado y de la política. En diciembre de 1930 se reunió en Bogotá el cuarto Congreso Internacional Femenino convocado por la Liga Internacional de Mujeres Ibéricas e Hispanoamericanas, para honrar la memoria del liberador Simón Bolívar. Ofelia Uribe fue delegada del gobernador de Boyacá, Celso Rodríguez, y presentó un trabajo sobre los derechos civiles de las mujeres casadas, donde hablaba sobre la trascendencia que tenía para las mujeres la primera propuesta legislativa presentada por el gobierno, con la que se abrió el debate sobre los derechos económicos de las mujeres casadas. También lideró la dirección de la revista mensual Agitación Femenina, de 1944. En 1940 se trasladó a los Estados Unidos, donde se volvió a manifestar públicamente con la fundación del periódico Verdad, dirigido, administrado y escrito por mujeres. Ofelia Uribe sustentó la necesidad de que ellas tuvieran independencia económica y pudieran manejar sus propios bienes, y las convocaba a presionar a las cámaras legislativas para lograr su aprobación. Tras este recorrido a lo largo de su vida, hay que destacar también su principal obra titulada Una voz insurgente, de 1963, donde reúne su propio testimonio y pensamiento feminista y las aspiraciones y propuestas de aquella generación. Sobre este tema, tras una entretenida investigación, hemos logrado hallar una entrevista realizada por la poeta Anabel Torres a Ofelia en la última época de su vida, concretamente a los 86 años. A continuación les exponemos dicha entrevista, donde se puede apreciar que a pesar de su edad sigue despertando inquietudes a quienes hoy en día deben seguir luchando por la libertad de las mujeres en el mundo. Ofelia cumplió 86 años el 22 de diciembre de 1986 y hoy queremos rendirle homenaje por su aportación, por su esfuerzo hacia todas esas mujeres que luchaban contra corriente de sus derechos. Esta luchadora nacida en Oiva, Santander del Sur. Es curioso, pero cuando Ofelia sufre de insomnio, lee o escucha uno de los programas radiales de conversación. En ocasiones llama a la emisora a pesar de que donde era prohibido para las mujeres,
pero dichas limitaciones no le han echado atrás. Hoy hablar con ella es mucho más que hablar con la sombra de los que fueran. Por eso nos acompaña en la tarde de hoy esta magnífica mujer. ¿Cuándo empezó la lucha de la mujer por sus derechos en Colombia y cuándo te uniste por primera vez a ella? Bueno, Colombia fue el primer país del mundo en otorgarle el voto a la mujer, en Vélez, Santander, en el año 1853, cuando este se declaró Estado soberano, pero pasó desapercibido por las mismas mujeres y se terminó en 1980. Fueron muchas las mujeres que me acompañaron en esta lucha por la independencia. Hay un libro del señor canónigo Caso Leónidas Cañuelas que contiene una lista de mujeres comprometidas con la revolución y la lucha de los derechos civiles. Por desgracia, no todas tuvieron suerte y hay 36 que fueron ejecutadas. Muchas personas ignorarán que este congreso tuviera lugar en nuestro país y si tuvo o no repercusiones. Tú sitúas el comienzo de un verdadero movimiento feminista a raíz de dicho evento. Cuéntanos en detalle cómo fue. Gobernaba entonces el presidente Olaya Herrera. Al Congreso fueron enviadas delegaciones de todos los departamentos de Colombia, además de las delegaciones extranjeras. Aquí hay una anécdota para darle una idea de lo insólito que resultaba para la gente que las mujeres se reunieran en torno a temas nunca antes tratados en público. Yo no sé lo que fue lo que la imaginación morbosa de muchos les hizo creer que ocurriría. El Congreso se celebró en el Teatro Colón y la noche en que estaba anunciada mi ponencia se llenaron las instalaciones. Cursaba entonces en el Congreso de la República el estudio de la reforma Olaya Herrera sobre el régimen de las capitulaciones matrimoniales, solicitando a Olaya por algunas mujeres que estábamos emparentadas con él. ¿Qué consideras que fue lo más importante de ese congreso femenino? La consolidación por primera vez en nuestro país de un poder femenino. La lucha por el proyecto de la ley régimen de las capitulaciones matrimoniales fue encabezada por Clotilde García de Burgos. Ella irrumpía con su grupo las sesiones del Senado y la Cámara para hacer presión. Por ese entonces vivía en Santander y viajé varias veces a Bogotá para asistir a las deliberaciones. El proyecto pasó a pesar de toda la oposición. Y en 1932 la ley del 28 otorgó a la mujer derechos sobre sus propios bienes, que hasta en ese momento estaban a disposición de su marido. ¿Qué siguió a la victoria de la ley 28 de 1932? Bueno, la segunda etapa de la lucha femenina en Colombia fue por el derecho a la cultura. En 1933, también bajo Olaya Herrera, se expidió el decreto 1972, abriendo las puertas a la universidad a la mujer. Clotilde García de Ucros y yo logramos el decreto intervenido directamente ante el presidente. Siempre se ha dicho que bajo Olaya Herrera se realizó la liberación de los últimos esclavos colombianos, las mujeres. En 1936, bajo el gobierno de Alfonso López Pumarejo, una reforma constitucional determinó que la mujer colombiana, aunque seguía impedida para ejercer sufragio, podía desempeñar empleos que llevaban anexa autoridad o jurisdicción, siempre y cuando llenara las condiciones. La elección de Rosita Rojas para uno de los juzgados de la capital produjo conmoción y al Estado le entablaron demanda. Tenías ya bastante conocimiento empírico en Derecho. ¿No quisiste ingresar a la universidad para obtener tu grado aprovechando el decreto de 1972? Yo comprendía muy bien que sin la agitación necesaria, los decretos pasados a favorecer a la mujer fácilmente podían convertirse en letra muerta, si no eran aprovechados al máximo. La oposición seguía siendo virulenta en muchos sectores, incluso entre muchas de las mismas mujeres. Tenían además la obsesión de la igualdad política, sin el voto a pesar de otras conquistas. Seguíamos siendo ciudadanas de segunda clase. Recorrí entonces el país dictando conferencias donde me fuera permitiendo hablar, a veces por las emisoras radiales y otras veces vetada poco antes de salir al aire. Empecé a transmitir la hora feminista, un espacio de 1 hora varias veces por semana. La división se agudizó entre las mismas mujeres. Algunas horrorizadas trataron de contrarrestar mi programa con una hora radial llamada Hora Azul, dirigida por Elisa Flores de Bañuelas y Eugenia Camacho de Rodríguez. Está dedicada a ensalzar las modosas virtudes femeninas y atacar la posición nuestra. Otros opositores fueron más lejos e hicieron prohibir la transmisión. ¿Cómo es la historia de agitación femenina?
Comenzando por el nombre mismo, muy pocas revistas de opinión en Colombia han ido tan al grano al emprender una lucha impresa. Hoy, muchos se cuidarían de usar la palabra citación, y supongo que hace ya 40 años era todavía más escandalosa. A raíz de la aparición de la mujer en público desde 1930 y de la actividad permanente de un número de ellas, sentí que el momento era propicio para sacar una publicación de esa índole. La Unión Femenina también adhirió y desde Tunja logramos reunir más de 500 firmas en una carta enviada al presidente López Fumajero. Esto aumentó los ataques de la gran prensa. Al principio los hombres les había parecido una gracia, nuestra batalla. Nos decían travesas muñecas de salón. Una actitud paternalista y disciplinante. En octubre de 1944 apareció el primer número. Era importantísimo tener una publicación periódica, porque no teníamos ninguna voz, ni manera de expresar y dejar competencia en nuestras ideas. Y sobre todo, forma de expresar proyectos. Conseguimos congresistas que presentaron proyectos a favor del voto, pero no teníamos respaldo. Necesitábamos un órgano de expresión, una tribuna. ¿Qué canales utilizó esta oposición y por quién estaba integrada? Nosotros tuvimos que lidiar con la oposición de ambos partidos. El conservatismo era un partido cerrado, conservar la tradición, conservar el orden vigente. Así nos fue ideal conservarlo todo. El liberalismo tenía más hacia una concepción socialista y socializante del Estado, menos lo del voto femenino. Cada partido tenía un argumento que oponer al voto de la mujer. Los liberales aseguraban que si la mujer llegaba a tener ejercicio de voto, triunfaría la reacción, porque las mujeres éramos esclavas del confesionario. Y si los conservadores juraban que si la mujer obtenía el voto, triunfaría el comunismo, porque se sabe que las mujeres somos extremistas. Recibimos apoyo político de algunos limitados sectores del Partido Liberal, de Avanzada y del Partido Comunista, pero la oposición fue frenética. Y para terminar, doña Ofelia, dígame, ¿su compromiso feminista no se limitó solo a la vida institucional y social? ¿Qué más hizo? Mi trabajo traspasó las barreras familiares, gracias a que conté con el apoyo de mi esposo y mis dos hijas, para las cuales conseguí que el Colegio Bocayá iniciara la recepción femenina. Utilicé algunos recursos, como la radio, para transferir sus ideas a través de mi propio programa, La Hora Feminista. Muy buenas tardes, hasta aquí el programa de hoy y les esperamos otro día. Gracias. Hoy queremos rendirle... Bueno, Colombia fue el primer país del mundo en otorgar Esta luchadora, nacida en Oiva, Santander feminista, y la propuesta de... No, es que ahí saltó la hoja, entonces. Ahí saltó la hoja. Concesionario. ¿Qué te dije? Ay, Ana, ¿verdad? Me cago, te estoy leyendo, me estoy pegando con esto, perdón. Pero si es que te está inventando las palabras. Has dicho confesionario. Has dicho concesionario y pone confesionario. Y la tía sigue y dice que... Ofelia cumplió 86. ¿Qué pasa? Señora Ofelia, ¿y cuándo te uniste por primera vez a ella? Colombia fue el primer país del mundo en otorgar. Muchas gracias. Venga, vamos por el